Entonces arranquemos. ¿Quién está grabando? Sí. Listo. Entonces, básicamente la vez pasada, ¿estamos de acuerdo? Hemos terminado con el ejemplo este de el sueño, ¿sí o no? O sea, el efecto del sueño en la productividad, que usaba como instrumento la hora en que atardecía, en un lugar, en un momento del tiempo y todo eso. Listo. Entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando hay heterogeneidad en variables instrumentales y vamos a introducir el concepto de el late o el local average string effect. Entonces, básicamente, como siempre, cada vez que hemos visto estas cosas, como lo mismo que en diferencia en diferencia, arrancamos con el ejemplo más sencillo, que es suponer que el efecto es el mismo para todo el mundo. Y ahora, pues vamos a decir, no, pues de pronto eso no pasa, ¿no? Puede pasar que todo el mundo tenga un efecto diferente y en particular, pues no sé, que sea delta I, o sea, es diferente para cada individuo. Y el efecto de antes sigue siendo la diferencia entre el resultado potencial cuando eres tratado y el resultado potencial cuando no eres tratado. Eso no va a cambiar. Listo. Entonces, obviamente, casi siempre esto es lo que pasa en la vida real. O sea, es muy raro que el efecto sea constante. Puede pasar, pero no es tan común. Y pues la determinada va a ser todo más interesante, pero también pues un poquito más complejo. Entonces, lo que vamos a primero tratar de identificar es simplemente qué es lo que estamos estimando. O sea, cuando tenemos un instrumento, qué es ese objeto que estamos estimando. ¿Listo? Entonces acá va a haber como para variar, y esta palabra ya la hemos usado antes, pero digamos este es un buen momento para introducirla formalmente, lo que se conoce como validez interna de un estudio y validez externa, ¿no? Entonces, validez interna básicamente lo que pregunta es, ¿logramos estimar un parámetro causal para una población? Entonces, si eso es verdad, tenemos validez interna. O sea, para una población logramos estimar un efecto causal. Y validez externa es si los resultados de ese estudio informan sobre cuál es el resultado, el efecto causal en otras poblaciones. O sea, como qué tan generalizable es el estudio. Entonces uno se puede imaginar que hace un experimento, por ejemplo, entonces va a tener validez interna, es un experimento, pero lo hace, por ejemplo, con las vacunas, lo hace con adultos. Entonces la pregunta que uno tendría que hacer es, ¿eso extendería esos resultados a niños? Y si uno no está seguro, le toca hacer otro estudio, como hicieron con las vacunas. Pues también depende de cuál sea el costo de no estar seguro, ¿no? Como con las vacunas es muy alto. Entonces, eso es validez interna y validez externa. Esto en otras ciencias sociales se llama diferente, pero este es el lenguaje que usan los economistas. Validez interna y externa. Si ustedes le dicen a un economista, es que tu estudio no tiene validez externa, a eso es a lo que se refiere, es que no se extienda a otras poblaciones. Y si le dicen no tiene validez interna, es que no es causal, básicamente. Eso es. Vamos. Es para todos los métodos, ¿no? Eso es para todos los métodos. Simplemente aplicas para estudios en general, ¿no? Desde una regresión hasta un experimento y todo lo que hay en la mitad. Listo. Entonces, vamos a introducir otros resultados potenciales, pero estos van a ser, van a tener que ver con el estado del tratamiento. Entonces, recuerden que cuando tenemos una variable instrumental, que es lo que estamos viendo ahorita, tenemos como una variación exógena, ¿sí o no? Que va a generar variación en el tratamiento. O sea, nosotros lo que queremos es que tenemos como un tratamiento endógeno y tenemos un instrumento para el tratamiento, ¿sí o no? Entonces, vamos a introducir también un estado de tratamiento potencial. ¿Listo? Entonces, básicamente, es el DJ que va a ser diferente del tratamiento actual. Entonces, igual que con los resultados potenciales, ¿no? Entonces, uno tiene el Y1 y el Y0, es como que hubiera pasado si me trato y qué pasa si no. Entonces, vamos a tener un estado de tratamiento potencial que va a depender del instrumento. Entonces, para que las cosas sean sencillas, vamos a suponer por el momento que el instrumento puede tomar dos valores, 0 o 1. Ahora los instrumentos pueden ser más complejos, como cuál es la hora de atardecer, ¿sí o no? Que es como continuo. Pero toda la lógica que vamos a ver se extiende ese caso antes que la álgebra se vuelva imposible. Entonces, para que la álgebra sea medio sencilla, vamos a suponer que el instrumento toma dos valores, 0, o sea, está apagado o prendido. Y entonces, dependiendo del valor del instrumento, hay un tratamiento potencial, que es el DI y el exponente 1, 0. Entonces, este 1, 0, obviamente, no tiene que ver con si soy tratado o no, porque eso es lo que me lo dice D, sino con el instrumento. Entonces, básicamente, hay personas y cuando el instrumento vale 1, el estado potencial tratado es 1 y puede haber un contrafactual que es que hubiera pasado si no se hubiera tratado, aun cuando el instrumento es 1. Y lo mismo cuando el instrumento es 0. ¿Tiene sentido eso o no? Ahorita con un ejemplo que acá un poquito más claro, pero entonces hay como unos resultados potenciales. Y ahora, el resultado potencial, el Y, va a depender de dos cosas. Básicamente de cuánto sea el valor del tratamiento
y cuánto sea el valor del instrumento. Entonces Y potencial va a depender de D y de Z. Entonces eso me va a decir cuánto es el resultado potencial dependiendo de cuánto valga D, o sea, el tratamiento, y cuánto valga el instrumento, o sea, Z. Entonces Y01, por ejemplo, me dice cuál es el resultado potencial cuando no me trato, pero el instrumento vale 1. ¿Tiene sentido eso? No, No, perdón. la mano antes está ahí más o menos. ¿Listo? Perfecto. Entonces, igual que con los resultados potenciales, pues cuál es el tratamiento observado va a depender de los resultados de los tratamientos potenciales, como pues va a ser el tratamiento potencial cuando el instrumento vale 0, más de 1 menos de 0 por Z. Entonces, si Z vale 1, DI va a ser igual a D1, ¿sí o no? Y si Z vale 0, DI va a ser igual a D0. Entonces, muy parecido a lo de Y. ¿Estamos de acuerdo o no? Listo. Ok, entonces ahora unas cantidades importantes. La primera es esto acá, que es el valor esperado de el tratamiento cuando el instrumento vale 0. Entonces, básicamente, si el instrumento no se prende, ¿qué fracción de gente se trata? ¿Estamos de acuerdo o no? Listo. Pi1 va a ser la diferencia entre D1 y D0. Entonces, básicamente, es la fracción de gente que se trata cuando el instrumento vale 1 y la fracción de gente que se trata cuando el instrumento vale 0. Entonces, uno puede interpretar esto como la cantidad de gente que el instrumento hace que pase de ser control a ser tratado. ¿Estamos de acuerdo o no? Es como la gente que el instrumento empuja de estar en 0 a estar en 1 en el estatus de tratamiento. Listo. Entonces, obviamente, este valor esperado es el efecto que tiene Z en D. O sea, es el efecto que tiene Z en la fracción en la que tú te trates o no. ¿Sí? ¿Tiene sentido eso o no? Listo. Ahora, para poder identificar lo que vamos a identificar ahorita, que es el late, necesitamos unos supuestos. Y en estos supuestos, el álgebra no. Entonces, básicamente, vamos a volver a necesitar SUPA. Y si recuerdan lo que decía SUPA, básicamente, el tratamiento de otra persona no me afecta a mí, ¿no? Y esto acá, implícitamente, está cuando yo escribo el resultado potencial de esta manera. Porque lo que estoy diciendo es que el resultado potencial depende de I y de ZI, pero no depende de cuánto vale el instrumento para otras personas, ni de cuánto vale D para otras personas. Entonces lo que estoy diciendo es, cuánto vale Z y cuánto vale D para otras personas no afecta mi resultado potencial. O sea, no hay spillovers o externalidades de otras personas hacia mí, ni mías hacia otras personas. Entonces, ese está escrito básicamente en el álgebra. Lo que pasa es que sí, pues a mí me pasaba esto. Si a mí no me lo dicen, yo no me doy cuenta que hay un supuesto ahí. ¿No? Pues a mí me pasaba eso. Listo. Ok. Entonces, pues como ya les decía, este supuesto básicamente lo que dice es que el Y solamente depende de D y de Z. ¿Listo? De esa persona y no de otras personas. Muy bien. Y lo mismo pasa pues para el DI, ¿no? O sea, ¿cuánto vale DI? O sea, si el instrumento me afecta, si yo me trato o no, solamente depende de mi valor del instrumento, no depende del valor del instrumento de otras personas. Está ahí escrito como en el álgebra, está implícito. Listo. Entonces, después tenemos independencia, que es básicamente lo mismo que el exclusion restriction, que habíamos hablado. O sea, que el instrumento sea XOR. Entonces, básicamente lo que dice es los resultados potenciales, y si la persona es tratada o no, es independiente del valor del tratamiento. ¿Sí? Pero son los resultados potenciales. ¿Están de acuerdo? Ahí tengo todos, no tengo los observados, sino puros potenciales. Entonces, básicamente, otra manera de entender esto es el Z, o sea, el instrumento, es básicamente aleatorio, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con cuánto es el resultado potencial de una persona. No es que las personas que tengan resultados potenciales muy altos, digamos, son las que se tratan, ni los que tienen resultados potenciales muy bajos, ni la diferencia de eso es alto o bajo, no. Es como que esa cosa es aleatoria. Este es parecido a lo inconfoundes. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Sí o no? Pero
Y pues igual con el confounders, esto podría ser, así como está escrito, podría ser condicional a unos X, a otros controles, ¿no? Pero pues, si no hay más controles, es básicamente eso. Listo. Entonces, esto básicamente tiene que ver con qué tan aleatorio es el instrumento. Como qué tanta aleatoriedad, qué tanta realmente como cosas exógenas hay en el instrumento. Ok, entonces, la independencia, una de sus consecuencias, es que nos permite medir cuál es el efecto del instrumento en que las personas se traten o no. Porque básicamente, si yo hago esta diferencia, puedo hacer el álgebra que hemos hecho en otros casos. Esto básicamente lo que me dice es, haz la diferencia entre las personas para las cuales el instrumento es 1 y la diferencia entre las personas para las cuales el instrumento es 0. O sea, cojo cuánto es la proporción de gente que es tratada para los que tienen el instrumento 1 y la proporción de gente que es tratada para cuando el instrumento es 0. Y dado que el instrumento es independiente, yo puedo escribir este DI, que es el observado, como D1. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque estoy condicionando que sean las personas que ZI es 1, pues el DI observado es el D1. Y acá el DI observado es el D0, ¿sí o no? Y ahora, como el instrumento es independiente, esta condicional, o sea, condicionar con respecto a Z1 o condicionar con respecto a Z0 no hace nada, ¿no? Porque en teoría el Z es independiente de los resultados potenciales, entonces tengo la diferencia entre el valor esperado de 1 y de 0, que es el efecto de Z en que tú seas tratado. ¿Están de acuerdo o no? Profe, pero aquí sí, o sea, si para mí el instrumento es Z, no me voy a tratar. Digo, el instrumento es 0, perdón, no me voy a tratar. No necesariamente. O sea, hay unas personas, eso básicamente va a ser esto acá. Hay unas personas que el instrumento va a hacer que se traten y otras personas que se van a tratar sin importar si el instrumento vale 1 o 0 y otras personas que nunca se van a tratar. Entonces lo que te está midiendo eso precisamente es, o sea, digamos esto acá es, ¿cuántas personas se tratan si el instrumento vale 1? Y estos cuántas personas se tratan si el instrumento vale 0, o sea, se tratan sin importar si el instrumento vale 1 o 0. Ya. Entonces la diferencia de los dos es como, ¿cuánta gente el instrumento mueve? Si esto vale 1 y esto vale 0, o sea, te está diciendo, ahí sí es el caso que tú decides. Es nadie se trata si el instrumento vale 0 y todos se tratan si el instrumento vale 1. Pero pues puede que sea más bien como 0.9 y 0.1. ¿Listo? Entonces, si quieren para hacer esto como muy concreto, pensémoslo de la siguiente manera. Supongamos que Z, que el gobierno de la Ciudad de México, o pues un gobierno de cualquier país, llegue y dice, voy a hacer una lotería. Y la lotería es, si tú te vacunas y te ganas la lotería, yo te pago 100,000 pesos. ¿Listo? Entonces Z es el instrumento como de la lotería. ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? Entonces como que eso es. Y TD es si te vacunas o no. Es el tratamiento. Entonces como que lo que queremos ver es cuál es el efecto de que te ofrezcan ese dinero en vacunarte. Entonces si no te lo ofrecen, hay una gente que igual se vacuna, digamos que es 50%. Y si te lo ofrecen, hay gente que se pasa a vacunarse, digamos que eso sería, si a la gente le ofrecen el dinero sería el 80%, pero hay gente que es anti-vaxxer y no se vacuna igual. Entonces la diferencia de estos dos, lo que está diciendo es que ese dinero, o esa rifa, va a hacer que 30% de la gente se vacune. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Y todavía no hemos hablado de cuál es el efecto de la vacuna en los yes, que es en lo que nos interesa al final del día, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, para que esto funcione, esta lotería, este Z, digamos que necesitas darte dinero si te vacunas. Tiene que ser aleatorio, tiene que ser realmente, es una lotería, literalmente. No puede ser, te lo voy a dar si tú eres una persona con mal estado de salud, porque entonces ya el Z no sería independiente de los resultados potenciales, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? ¿Tú tienes una pregunta o no? No, okay. No sé por qué pensé que tenías una. Listo. Ok, ahora, con la misma independencia podemos calcular cuál es el efecto en la forma reducida, porque el Z también es independiente de los Y, fue lo que dijimos, ¿no? Entonces yo puedo hacer lo mismo, puedo decir, bueno, ¿cuál es el efecto del valor esperado de Y si el instrumento vale 1 y el valor esperado de Y si el instrumento vale 0? Y pues por la misma lógica, esto acá sería el valor de Y cuando te tratas
y el instrumento vale 1. Como el instrumento vale 1, entonces DI es el D1 o no. Listo. Y en el otro caso, pues sería YI cuando el instrumento vale 0 y tu DI vale 0. Pues si el instrumento vale 0, tu DI vale 0, ¿sí o no? Y ahora, como el Z es independiente, puedo quitar esa restricción y esto me da el valor esperado para la gente cuyo instrumento vale 1. Noten que DI no siempre vale 1. Vale algo, ¿sí o no? Menos el valor esperado de Y cuando el instrumento vale 0 y su DI vale algo. De nuevo, no tiene por qué valer ni 0 ni 1 en ninguno de los casos porque hay gente que el instrumento no muere. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, si yo hiciera esto, de nuevo, en el ejemplo del te dan dinero si te vacunas, esto me diría, ¿cuál es el efecto de esta rifa de dinero en la salud de las personas? Que está mediado por medio de la vacuna, porque pues, te dan dinero si te vacunas. ¿Estamos de acuerdo? Pero no me dice cuál es el efecto de la vacuna, me dice cuál es el efecto de dar dinero para que tú te vacunes. ¿Están de acuerdo o no? Ok, entonces ahora sí formalmente tenemos la restricción de exclusión. Entonces, ¿qué es lo que decía la restricción de exclusión en palabras coloquiales? Que si el instrumento, o sea, mediante el instrumento se tenía que afectar Y, no debía de haber otra variable que lo afecte, que afecte el resultado más que por vía del instrumento. Más o menos, o sea, el instrumento solo puede afectar Y a través de D, del tratamiento. No puede ser por un canal independiente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Esto lo dice acá en esta álgebra muy sucintamente. Porque lo que dice es, mira que el valor de Y, siempre y cuando el tratamiento valga lo mismo, no depende del valor de Z. O sea, si el tratamiento vale algo, o sea, 1, si tu Z vale 1 o 0, no afecta el Y realmente. O sea, el instrumento solamente puede afectar el Y si el valor de D cambia. Si el valor de D es el mismo y tengo dos Z diferentes, no va a cambiar el valor de Y. Entonces lo que está diciendo es, el Z no tiene un efecto independiente en Y, solamente afecta el Y a medida que cambia el D. Entonces, de nuevo, en el ejemplo que estamos diciendo de te dan un dinero, si te vacunas o no, lo que estamos diciendo es, mira, si te dan el dinero o no, siempre y cuando tú te vacunes, el efecto en la salud es el mismo. O sea, si D vale 1, no importa si te dan el dinero o no. Y lo mismo, si te dan el dinero o no, si D vale 0, tu efecto en la salud es el mismo, tu salud es la misma. O sea, no es que el dinero tenga un efecto directo en la salud. Ahora, por ejemplo, en el ejemplo del dinero, eso podría no funcionar muy bien, ¿no? Porque si te dan 100.000 pesos, de pronto puedes ir al médico con ese dinero. ¿No? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Pero bueno, es un supuesto. De nuevo, recuerden que este es el supuesto que nunca se puede probar. Entonces, pues tocas argumentar que esos 100.000 pesos de pronto tienen un efecto, pero es muy marginal en la salud. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo hasta ahí o no? Listo. Ok. Esto es lo que acabo de decir en palabras, ¿no? Entonces, básicamente, esto lo que quiere decir es que Z afectaría a través de D. Entonces, esto tiene una consecuencia en los resultados potenciales. Recuerden que nosotros estamos diciendo que el resultado potencial dependía de D y de Z, ¿sí o no? Pero lo que estamos diciendo es precisamente que Z no importa para cuánto es el valor de D o no. Entonces, realmente, Y1 pues va a ser lo mismo que Y11 y Y10. O sea, siempre y cuando el tratamiento sea 1, no importa cuánto valga Z, tú vas a tener el mismo valor de Y. Y lo mismo para el Y0. Entonces eso simplemente nos va a ayudar a como que la notación vuelva a ser más sencilla. ¿De acuerdo o no? Sí. Listo. Obviamente, pues va a pasar lo mismo de siempre. El Y que yo observo va a ser el Y0 más Y1 menos Y0 por el tratamiento. Listo. Eso es simplemente lo que yo les acabo de decir, pero en otro ejemplo, como por ejemplo o sea, acabamos de hablar del ejemplo del dinero, ¿sí o no? Que esta exclusion restriction puede que no se cumpla porque pues, dinero te ayuda a comprar salud, pagando la media, ¿no? Entonces hay un ejemplo de Angris, muy famoso, que en realidad lo hablamos, que es de la lotería para ir a Vietnam. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? Entonces en la televisión todos los días llegaban, sacaban una balota con una fecha de nacimiento, si salía tu fecha de nacimiento, tenías que inscribirte en esto y ir a Vietnam.
Entonces, ese es el instrumento en ese caso. El tratamiento es ir al ejército, sí o no. ¿Listo? Entonces, el supuesto acá es, el instrumento no tiene un efecto en el resultado, cualquiera que sea el resultado, más que a través de que fuiste al ejército o no. Listo. Ok, entonces supongamos que estamos interesados en el efecto causal de ir al ejército en un ingreso. Y vamos a usar si salió tu número en la lotería o no como un instrumento. Listo. Entonces, este número en la lotería básicamente sale una balota, es lo mismo que un número generado aleatoriamente. Entonces, tenemos que Z es aleatorio. ¿Están de acuerdo? O sea, si nos vamos a los supuestos, Sí, por definición. es básicamente aleatorio. Ahora, el subva lo que quería decir es que si a mi hermano le tocó, por ejemplo, ir le salió su número de lotería, eso no debería afectar mi Y, ¿no? Es, de nuevo, es un supuesto. Y pues, ¿qué tanto creen ustedes que eso afecta o no? Pues, ¿listo? Pero entonces, obviamente, que se cumplan todos los supuestos perfectos en la práctica no pasa nunca. La pregunta es, bueno, hay de pronto sí, que si mi hermano le tocó ir al ejército, puede afectarme a mí, psicológicamente, lo que sea, pero recuerda que estamos mirando toda la población, ¿no? Entonces, ¿cuál es digamos, la externalidad promedio de todos mis datos? Va a ser muy pequeño, porque supongo que si a los demás fueron al ejército no, es muy bajo, y digamos de la población total, no sé, si le tocó ir a 5 amigos míos y a mi hermano, pues comparado con la población total, hay muy poquitos externalidades, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Pero ¿qué no? O sea, ¿por qué agarraron esos instrumentos? Y más bien eso es como para saber quién fue al ejército. No, porque entonces, porque no es una cosa que te obliga, o sea, te medio obligaba, pero si tú te inscribías en la universidad no tenías que ir. Ah, sí. Entonces hay gente que, digamos, usaba eso, y pues igual tú podías decir, no voy, y pues si te encontraban te metían en la cárcel. Pero pues tú podías decir, no voy, ya voy y me hago, pues es la época de los hippies, ¿no? O sea, mucha gente hacía eso. Sí. Entonces, claro, y hay gente que va al ejército igual, así no le salga su número. Entonces hay gente que se trata sin importar cuánto vale Z, hay gente que no se trata sin importar cuánto vale Z, y hay gente que, porque te salió el número, bueno, entonces te inscribes. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ok, entonces se cumple esa, y entonces sigamos viendo que la cosa de la exclusion restriction, entonces bueno, entonces sale esto. Entonces aquí está lo que yo les decía, la gente con un número más alto, o sea, porque iba saliendo las balotas una vez al día, ¿no? Entonces podían evitar ir al ejército precisamente inscribiéndose en la escuela, ¿o no? Entonces, noten que esto es una violación casi que por definición del exclusion restriction. ¿Por qué? Tú básicamente, por el draft, hay personas que deciden invertir en educación, o sea, inscribirse en la escuela, que va a tener un efecto en el salario. Entonces, como que el instrumento tiene un efecto en el salario que no opera a través de tu ir al ejército. Sí. Opera antes por lo contrario. Opera porque te incentiva a ti a inscribirte a la escuela. ¿Tiene sentido eso? Entonces, ojo, porque esto es una confusión que la he visto mucho, es que algo sea aleatorio, como por ejemplo los números de la lotería, o si te ganaste la lotería de te vacunaste o no, no implica que porque es aleatorio se va a cumplir la restricción de exclusión. ¿Están de acuerdo o no? Implica que se cumple, que sea aleatorio, o sea, la independencia, y entonces está bien identificado, eso sí no tiene nada que ver con lo que hemos visto, está identificado el efecto de la forma reducida, que es este de acá, cuál es el efecto de Z en Y. Eso está identificado, o sea, que salga tu número en la lotería, en Y está identificado. Y va a estar identificado el efecto de que salga tu número en D, o sea, en que te trates, en que vas al ejército o no. Pero este supuesto lo vamos a necesitar para poder usar variables instrumentales. Entonces, ese no se va a cumplir. Entonces, no vamos a poder ver cuál es el efecto de ir al ejército en los ingresos. ¿Están todos de acuerdo con eso o no? Sí. Quitan el O sea, nombre, ¿no? este estudio debió de haber sido no variable instrumental, ¿no? O sea, pudo haber sido... O sea, de nuevo, aquí lo que estamos haciendo es básicamente, solamente para que lo sepan desde ya, es muy fácil coger cualquier trabajo y encontrar problemas. Sí. ¿No? Entonces, como diría el sabio Jim Hamilton, se requiere un arquitecto para construir una catedral, pero cualquier persona con un martillo baila bien. Entonces, obvio, en retrospectiva es muy fácil criticar el estudio. Y uno, de nuevo, que se cumpla SUDVA, pues está complicado porque tu hermano, ¿no? O sea, como los supuestos, siempre hay algo que no. La pregunta es como, ¿qué tan
fuerte, y esto es difícil de medir en la práctica, es la violación. Sí. Entonces, obviamente, aquí es como para que vean que no es automático porque es aleatorio, pero eso no quiere decir que el estudio sea muy malo. Es como, pues, como para que, es más como un ejercicio de pedagógicos. No quiero que piensen sin que eso quiere decir que ese estudio es muy malo. Pero claro, hay también, de nuevo, esto es como ha avanzado la ciencia, ¿no? Esto cuando este estudio, pues nadie se le ocurrió que esto, o sea, como que no era tan obvio que esto era un problema como sería hoy día. Sí, claro, también cuánto tiempo duró las personas que invirtieron en educación en la escuela después de que no tuvieron que ir al ejército, ¿no? O sea, Claro, depende bastante de eso, sí, de acuerdo. Sí. Sí, bueno, comentario de que seguramente si hubiera sido esto mismo, pero en otro país que no pudiera ir a través de universidades, seguramente sí se hubiera cumplido el supuesto, ¿no? Claro, pues, o sea, de nuevo, uno siempre puede estar pensando en historias, ¿no? Entonces toca como pensar, bueno, entonces si te salió, ¿cómo más podría, qué otro efecto podría tener? Es siempre la pregunta. Entonces, por ejemplo, ahí podría uno pensar, bueno, Migración. sí, migración, eso puede ser, sí, es verdad. Entonces te fuiste a otro país, conociste a una esposa en Francia, pues en Vietnam, y entonces decidiste irte a vivir a Francia y tal. No sé, es como es complicado. Pero obviamente, de nuevo, siempre va a haber violaciones. La pregunta es qué tan importantes son. Yo esto, digamos, siento que es como todo lo que hemos hablado, lo del hermano, los amigos. Esto es como de segundo orden, pero pues es para que vean que, porque es una confusión muy común, que porque algo es aleatorio, la gente supone que inmediatamente se cumple la restricción, el exclusion restriction, y no es así. Ok, y después necesitamos que el instrumento sea relevante. Entonces, ¿qué quiere decir que sea relevante? Básicamente, queremos decir que el efecto de Z en D no es 0. O sea que efectivamente el valor esperado de 1 menos D de 0 no es 0. O sea, el instrumento sí mueve a gente a que sea tratado. Entonces, estos últimos dos supuestos, la restricción de exclusión y que haya una primera etapa, que el instrumento sea relevante, son los que hemos visto en la clase pasada. Y como que metimos unos adicionales, que son, solamente para recordárselos, a ver, acá están, son el de Sudba, el de que sea aleatorio, que es básicamente que el instrumento no tenga que ver con el Y, y pues ya, ¿listo? ¿Hasta ahí todos están de acuerdo? Ok. Y falta un supuesto, que es el de monotonicidad, que básicamente quiere decir que pi1 es mayor a 0 para todo el mundo o pi1 es menor que 0 para todo el mundo. ¿Qué era pi1? la diferencia entre D y Exacto. Menos D de y y 0. 0. Entonces, básicamente esto es si el instrumento te empuja a tratarte o no. Entonces, si pi1 es positivo, lo que te está diciendo es que es más probable que te trates si el instrumento está prendido que si está apagado, ¿no? Y si es negativo, es lo contrario, es que es menos probable que te trates si el instrumento está prendido que apagado. Entonces, básicamente lo que quiere decir esto es que el instrumento está empujando a todo el mundo en la misma dirección, bien sea a tomar el tratamiento o a no tomarlo. Entonces, en el caso del dinero, decía el médico, sería como que ofrecer este dinero hace que la gente, sin importar qué persona es, sea más positivo que se trate, más probable que se trate el dinero. No puede ser que unas personas el dinero haga que sea más probable que se traten y otras personas que sea menos probable. Puede que sea 0, ¿no? Noten que esto es un mayor igual. Entonces puede que haya personas, como hemos hablado antes, el dinero no las mueve, pero no es que las desmotive. Y en el caso de la lotería, básicamente el supuesto sería que te salga la balota, puede que no haga que tú quieras ir al ejército o no, o sea, eso no cambia, pero no es que hay unas personas que dicen, como me salió la balota, ahora sí, nunca me voy a ir al ejército. O sea, como que las desmotiva. También hay instrumentos que desmotivan a la mayoría de la gente y uno podría pensar en casos que algunas personas los motivan. O sea, también puede ser en la otra dirección. Pero lo importante es que la dirección sea igual para todo el mundo. ¿Tiene sentido eso? Yo no entiendo bien la diferencia entre esto sea relevante y monotonicidad. Porque es que, monoticidad lo que te está diciendo, que el instrumento sea relevante es el promedio. Ese es el efecto promedio. Entonces, en promedio esto no puede ser 0. Pero supongo que el promedio, digamos, no sé, por algo, decir algo como el ejemplo de la Ciudad de México, es 30%. O sea,
Pasamos de una tasa de vacunación de 50 a 80, gracias al instrumento. Listo. Pero lo que te dice es, no puede ser que, por decir algo, al 80% de la población, este instrumento hace que se quieran vacunar, pero hay un 20% de la población que hace que sea menos probable que se vacune. El efecto promedio puede ser positivo, 30%, pero tienes como un subgrupo que es más grande, pues para que la álgebra de que es positivo y un subgrupo pequeño que es negativo. Eso no puede pasar, es lo que dice este supuesto. Tiene que ser o 0 o positivo para todo el mundo, o 0 o negativo para todo el mundo. No puede ser positivo para unos y negativos para otros. ¿Tiene sentido eso? Listo. Ok, ahora, este es un supuesto que depende mucho de la situación, porque se cumpla o no. Entonces, digamos, yo pensaría, el del dinero para vacunarte se cumple. Está como medio, pues, es raro pensar que alguien no. El de la lotería de Vietnam, probablemente también. No sé. Pues no sé, porque quizá a lo mejor el hecho de que te salga a lo mejor como toda esta gente, creo que decía, como que me convocaron, entonces no voy como objeción de conciencia, porque no están de acuerdo con la guerra, ¿no? Sí. Y hay otros que les salía la Sí, salía de ser mi deber patriótico. tal cual. Entonces es un ejemplo clásico, es como, precisamente, llegan y dicen, bueno, como salió tu balota, básicamente es como que despierta tus sentimientos antigobernista o algo por el estilo, y te vuelves ahí sí hippie. Sí. Porque dices, no, ahora sí, ¿cómo así? El gobierno quiere decir qué hacer con mi cuerpo o algo así, va a volver hippie. Esa puede ser una. Es completamente de acuerdo. Este se vuelve mucho más útil cuando uno empieza a pensar en instrumentos más complicados. Entonces, por ejemplo, creo que ya hemos hablado de esto alguna vez, que creo que ustedes no saben qué es, el Comipems. El Comipems es el examen que hace la gente para entrar a prepas públicas en Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona ese examen? Es que tú ranqueas unas prepas, hay, no sé, 200 prepas en Ciudad de México o más, vas a ver, y ranqueas las que tú quieras. Puedes rankear 200 o 15 o 50, lo que sea, de 1 a 100, las ranqueas, de tu preferida a la menos preferida. Y entre más alto sea tu puntaje, que es más probable que te asignen pues, a las de ranking más alto, el puntaje en el examen. Entonces, supón que nosotros todos hacemos el examen y las prepas, digamos, más cotizadas de Ciudad de México públicas son las de la UNAM. Entonces, supón que a ti te salió la UNAM y a mí no. A mí me salió Colbach, que es uno de los colegios públicos otros. ¿Listo? Entonces, después queremos usar eso, porque es como medio aleatorio, porque depende de tu puntaje y otras cosas, como instrumento de qué escuela te graduaste. Entonces, de pronto, como a ti salió la UNAM, que es la favorita, es un instrumento que a ti te mueve hacia graduarte de la UNAM. Pero, si a mí me salió la Colbach, que de pronto no es tan buena, ese instrumento me movería a ser menos probable graduarme de la Colbach, porque de pronto decido, no, yo no importa esto y voy y pago una prepa privada. Pero puede que otra persona que tenga menos ingreso, que pues, no, le salió la Colbach que no puede pagar otra, entonces el instrumento incrementa su probabilidad. Entonces, como que depende de la persona, puede que esa asignación incremente o baje su probabilidad de ir a esa prepa. ¿Tiene sentido eso o no? Sí. Entonces ahí ya se complica la cosa. Y como pues hay millones de ejemplos. Hay muchos casos que el instrumento, pues digamos, volviendo al del sueño, piensen en el del sueño. El sueño lo que dice es que básicamente este supuesto es que se anochezca más temprano en ese contexto, hace que sea más probable que tú te duermas más temprano, ¿sí o no? Entonces eso tiene que ver con una cosa biológica, es que los seres humanos somos diurnos, se apaga el sol y empieza a producir melatonina del cuerpo. Pero puede haber personas que son muy nocturnas, ¿o no? Y en cambio se activan por la noche. Entonces, de pronto, ese instrumento es lo contrario, hace que duerman menos, porque pasan como más luz de noche, y entonces pasan más tiempo despiertos. ¿Tiene sentido eso? Sí. Entonces, este supuesto de nuevo, o antes como volviendo al punto es en la mayoría, o sea, que los supuestos se cumplen a la perfección, no pasa casi nunca. La cuestión es qué tan grande es esta población, digamos, de la gente que el instrumento de la regresión son muy grandes, es pequeña, o sea, los puedo ignorar o no, no sé. Entonces, esto no se puede probar, ¿no? Porque para ver cuántos PI me interesa ver cuánto es D1 y D0 para cada persona. Yo eso no lo observo. Lo que observo es el valor esperado, o sea, el promedio, ¿no? Que es un poco lo que tú preguntabas antes.
Puede que el promedio sea positivo, pero hay unas personas para las cuales es negativo. Entonces, depende, y eso no lo puedo saber. Digamos, con mis datos me toca es como argumentar. Listo. ¿Hasta ahí están todo el mundo conmigo o no? Sí, nada más una duda, profesor. Sí. En este caso, por ejemplo, nosotros hablamos mucho de motivación, pero por ejemplo, si es en un contexto experimental, si lo obligo a tomar el tratamiento o lo obligo a no tomarlo, Es que es muy difícil normalmente obligar a la gente. Ahorita vamos a conectar esto precisamente con eso. En la mayoría de los experimentos, obviamente depende del contexto, tú solamente le puedes ofrecer a la gente el tratamiento y la gente decide si lo acepta o no. Entonces, la manera de pensar en eso, para adelantarnos un poquito, es si la gente al final lo aceptó o no, es el tratamiento, o sea, es el D en esta nomenclatura. Y si tú se lo ofreciste o no, que es lo que es aleatorio, es el instrumento. Exactamente. Pero son muy pocos los casos en los que por razones éticas tú puedes obligar a la gente a que se tratara. claro. En esto del ejército sí, bueno, podrías, ¿no? De hecho lo hicieron, ¿no? Algunos. Sí. Algunos. Sí, pero digamos, en la mayoría de las cosas que uno se, sobre todo como científicos sociales, que uno se le ocurre como medio hacer, Sí, no, sí. es muy difícil, como decirle a alguien, te obligo a aceptar este microcrédito que te estoy ofreciendo. No quiero, gracias. Tú lo puedes ofrecer y decirle, mira, acá hay un microcrédito, lo quieres, pero entonces te lo ofreces. Si la gente lo toma o no, ya. Listo. Entonces, bajo estos 5 supuestos, lo que hace variables instrumentales es estimar el efecto promedio local, el LAT. El Local Average Treatment Effect. ¿Pregunta? ¿No? ¿Trabados? Ok. Entonces, de nuevo, lo que hace bajo estos 5 supuestos es estimar el LAT. ¿Qué es algebraicamente el late? Es lo que ya sabíamos, es la forma reducida, o sea, el efecto de Z en Y sobre la primera etapa, el efecto de Z en D. ¿Listo? Eso es algebraicamente lo que estamos cansando de hablar de instrumentales. Pero conceptualmente lo que hace es el efecto local promedio. Ya vamos a ver por qué se llama local. ¿Listo? Pero algebraicamente es eso. Ahora. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué no dijimos que el Z no debe afectar Y solo mediante el tratamiento? Sí, pero o sea, este es el efecto de la forma reducida, o sea, mediado por medio de D. ¿Ok? Listo. Entonces ahora, solamente para prever a dónde vamos a ir. ¿Por qué se llama el efecto local? Porque el instrumento está moviendo a unas personas. Pues vamos a hablar de nuevo del ejemplo de la vacunación. Hay una población que se vacuna sin importar qué. Habíamos dicho en el ejemplo que era 50%. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el valor esperado de D y 0 era 30%, ¿sí o no? El 30% de las personas se vacunan sin importar si le doy el incentivo o no. Y si la gente yo le da el incentivo, esto era 80%. Pues ya no me acuerdo qué números habían puesto antes, pero digamos que es. Entonces, hay una población, el 30% de la gente, que se vacuna sin importar qué. ¿Estamos de acuerdo? Hay un 20% de la población que no se vacuna nunca. Y hay un 50% de la población que se vacuna gracias al incentivo. Y esa es la gente que el instrumento está moviendo. Entonces, si es la gente que el instrumento, que es lo que es aleatorio exógeno, está moviendo, intuitivamente, yo sobre qué población estoy estimando el efecto. Sobre los que estás moviendo. Exacto. O sea, el 30% que no muevo que se vacuna sin importar qué, el instrumento, que es lo que es exógeno, no los mueve, entonces yo no aprendo nada de ellos. El 20% que no se vacuna sin importar qué, el instrumento no los mueve, entonces no aprendo nada de ellos. Sobre los que estoy aprendiendo algo sobre ese 50%. Entonces, por eso es que se llama local. Es porque es el efecto sobre la gente que el instrumento mueve. Que se llaman los compliance. Ahorita ya vamos a introducir esa notación. ¿Tiene sentido eso o no? ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué hice? Nada. Entonces, básicamente, la manera de pensar en esto es, simplemente voy a escribir esta álgebra acá, ¿no? Entonces, el efecto de Z en Y es el valor esperado de Y
cuando el instrumento vale 1 menos el valor esperado de y cuando el instrumento vale 0, ¿sí o no? Y el efecto de Z en D es simplemente la diferencia entre D1 y D0. Entonces, por la regla de Bayes, esto simplemente es, uno utiliza todo lo que uno utiliza en la vida. Esto simplemente es la diferencia entre Y1 y Y0 condicional a que la diferencia entre D1 y D0 sea 1. ¿Y qué es ese condicional? Es, pues básicamente que D1 tiene que valer 1 y D0 tiene que valer 0, ¿no? Es la única manera en que esa diferencia me dé 1. Entonces, básicamente esa es la gente que cuando el instrumento vale 0 no se vacuna y cuando el instrumento vale 1 sí se vacuna. O sea, es la gente que el instrumento mueve, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Entonces, Angris, volviendo al premio Nobel, tiene un paper de exactamente 10 páginas en las que explica esto y es un clásico de la economía. Mira, clásico. Con esa misma regla, así sencillo, sin nada más. Listo. Entonces, solamente para resumir, básicamente, este late es un parámetro que es causal y lo que me mide es el efecto del tratamiento en Y para la gente que el instrumento hace que tomen o que el estatus del tratamiento cambie gracias al instrumento. Entonces, en el ejemplo de la vacunación, la gente que se vacuna gracias a la lotería, a la plata, y el ejemplo de la lotería de Vietnam es la gente que va al ejército gracias a eso. Pero entonces no aprendo nada sobre la gente que va al ejército sin importar qué, ni sobre la gente que no va al ejército sin importar qué. Es lo que decía acá, ¿no? Básicamente no nos dice nada de cuál es el efecto causal para la gente patriota, que se voluntaria sin importar qué, y para la gente que nunca va al ejército sin importar. Entonces acá volvemos a el tema de valideces interna y externa. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de la lotería es, ok, tenemos validez interna en el sentido que estamos estimando un efecto causal local sobre la gente que la balota hace el cambio de estatus. Pero no necesariamente tenemos validez externa porque no estamos aprendiendo nada sobre la gente que va al ejército sin importar qué. Que es la gente, digamos, si uno quisiera decir, no sé, en la vida normal, o sea, hoy en Estados Unidos, nadie tiene que estar obligado al ejército. Si queremos averiguar cuál es el efecto causal del ejército en los ingresos, esa población básicamente son los que van al ejército sin importar qué. Y este estudio no nos dice nada sobre esa población. ¿Se me acordó o no? Sí. O sea, en cada estudio se limita la validez externa, ¿no? O sea, tendríamos... Todos los estudios tienen una validez externa limitada. Pues casi que por definición, porque uno no lo hace en el universo humano, sino es un subconjunto. Pero entonces, digamos, o sea, simplemente es como cuando uno lee un estudio, tiene que preguntarse, ¿esto cuál es el late? O sea, si es un late, ¿sobre qué población lo está estimando? Y si eso aplica a la pregunta que tú te quieras responder, por la razón que leíste ese estudio. Entonces, digamos, si tú eres el coronel del ejército, quieres saber cuál es el efecto causal de ir al ejército de los salarios, hoy día en Estados Unidos, vas y lees el estudio de Anglis, y uno debería decir, pero espérate, porque esta es una población rara, esta no es una persona típica que va al ejército, la persona que va al ejército porque salió la balota y lo obligué. No la gente que se inscribe todos los días, que es la gente que yo tengo ahorita en el ejército. Por ejemplo, en estos programas, por ejemplo, Progreso por los Piedras, etcétera, se hizo o sea, se hizo esto de la validez externa. Pues entonces ahí era un poquito diferente, porque entonces la pregunta, pero es pues, igual de válida, es, ok, estime un late, pero digamos el late aquí, supongamos que todo el mundo aceptó Progreso, o sea, nadie lo rechazó, y si tú no lo ofreciste, nadie lo tiene. Entonces, básicamente, casi que el late es igual al late, pero es el late o ate de unos pueblos de México. Entonces tú eres el presidente de Brasil y quieres saber si haces bolsa de familia, pues igual hay una extrapolación ahí. Ahora, de nuevo, como siempre la pregunta es, ¿esa extrapolación, pues qué tanto salto de fe tiene? No sé. Y pues, no es obvio que, por ejemplo, volviendo a estos dos ejemplos, que la extrapolación entre México y Brasil sea más grande, aunque es cambiar de país, que la extrapolación entre los de la lotería de Vietnam y la persona que va al ejército comúnmente en Estados Unidos. O sea, no es obvio que una es más grande que la otra. Aunque las dos son en Estados Unidos, no sé, aunque fuera el mismo año, lo que sea, son gente muy diferente. Mientras que, no sé, uno puede pensar que una familia pobre en una favela de Brasil no es tan diferente de una familia pobre en, no sé,
barrio de Tito, que pasa a ver. No conozco el ciudad de los Vicente. Sí, o sea, como que no sé, pero no es como obvio que porque es un país diferente, la validez externa, o sea, esa extrapolación es más grande. No es obvio, pero puede que sí, o sea, siempre te digo. ¿Pero quién juzga la validez externa? ¿Quién la ha implementado la política o...? O sea, tú cuando lees un estudio, pues es como, bueno, todo estudio tiene validez externa limitada, en cierta medida, pero la pregunta es como, ¿qué tan limitada? Entonces, o sea, digamos, los primeros experimentos de economía fueron muy criticados y siguen siendo muy criticados porque todos fueron realizados en una región muy particular de Kenia, a Busara, porque pues ahí tenían conexiones los investigadores y todo, pero es una región como pequeña, en un lugar particular de Kenia. Entonces, es como, bueno, ¿y esto aplica a India? No sé, o sea, o a otras partes de Kenia. Entonces, bueno, no sé. Todo estudio tiene validez externa limitada. La pregunta es qué tan importante es esa. Ok, entonces aquí lo que yo les decía, todo lo que hicimos lo hicimos con un instrumento dicótomo. La intuición se extiende, pero es más complicado. Entonces, pues, simplemente ya saben cuál es la intuición y la pueden extender a todos los casos que tengan variables instrumentales. Listo. Entonces, para, digamos, ahora sí hablar con los nombres que suelen usar de esto, normalmente uno dice que el instrumento crea 4 subpoblaciones. Están los compliers, que es la población que el instrumento mueve de no tratarse a tratarse. Entonces, básicamente, estos son los que la balota hace que vayan de no ejército a ejército, o el dinero hace que no se vacunen a vacunarse. Esto es lo que básicamente vamos a estar estimando. El late es sobre esta población. Aparte de eso están los que always takers, los que siempre toman el tratamiento. Es la gente que se vacuna sin importar qué, o la gente que va al ejército sin importar qué. Están los 9 takers, que son los que no se vacunan o no van al ejército nunca, sin importar si el instrumento vale 1 o 0. Y están los defiers, que son los que no cumplirían con monotonicidad. Es la gente que si el instrumento vale 0, si el instrumento vale 1, no se trata, y si vale 0, sí se trata. O sea, es la gente que va opuesto a lo que uno pensaría. Entonces, en teoría, por monotonicidad, esta población debería ser de tamaño 0. ¿Estamos de acuerdo o no? En teoría. Ok. Entonces, ahora, aparte de esto, ¿y por qué es que estimamos el late? Básicamente, la gente que nunca toma el tratamiento es gente que el instrumento siempre vale 0. Perdón, el tratamiento vale 0 sin importar cuánto vale el instrumento. Y por el supuesto de que, del exclusion restriction, su Y debería valer lo mismo siempre, porque ellos se tratan siempre, sin importar cuánto vale 0. Entonces, básicamente, Y01 es igual que Y00, porque siempre y cuando el tratamiento valga 0, no importa cuánto valga el instrumento, su Y es el mismo, ¿no? Entonces, el efecto causal del instrumento en ellos es 0. O sea, la forma reducida. Del instrumento. La forma, exacto. El efecto reducido del instrumento en Y es 0. Por lo mismo, los always takers también es 0. Porque sin importar cuánto vale el instrumento, su D siempre vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando el instrumento valga 1 o valga 0, su Y vale lo mismo. Y entonces el efecto de la forma reducida del instrumento en Y es 0. Entonces, desaparece. No de identifiers, porque según monoticidad, este grupo no debería existir. Entonces ahí es cuando ven que si yo hago la forma reducida del instrumento en Y, estoy estimando eso solamente sobre los compliers. Y por eso es que me dan late. Entonces lo que hace la fórmula, volver un poco, es básicamente esta parte de acá es el efecto de Z en Y en los compliers. Pero él no sabe que eso es una subpoblación. Entonces le tengo que decir cuánta subpoblación es. Y por eso es que divido entre estos. Es como para reescalarlo y decir cuál es el efecto promedio, porque si no me da más chiquito. Ajustas por el tamaño de la población. Y esa es la fórmula ahí. Listo. Entonces, por eso es, bueno, ¿por qué es importante no tener defiers? Básicamente porque si no, no sabemos sobre quién estamos estimando el efecto. Eso es una razón. Pero la verdad es que los efectos se pueden cancelar, ¿no?
porque el instrumento hace que una gente suba, otra gente baje, entonces puede que se cancele y puede que el efecto me dé 0, cuando en realidad es positivo para una gente y negativo para otros. Listo. Entonces, como tenemos que esto estima un late, entonces, por definición, esto no es el late. A menos que el efecto sea constante. En ese caso, pues entonces el late es igual a late. ¿Están de acuerdo o no? ¿Cómo se puso? A ver, estamos estimando el efecto promedio sobre los compliers. Ahora, si el efecto es constante, o sea, es el mismo para todo el mundo, pues el efecto de los compliers es el mismo que los always takers, los never takers, y bueno, no derivan de fires, entonces el late es igual a late. Pero sería muy difícil decir que es así, ¿no? Porque si hay always takers, pues es por una razón. Estamos de acuerdo. Listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí la parte importante simplemente es, o sea, hemos visto con la clase del otro día, y hoy básicamente hablar de instrumentales desde 2 puntos de vista, ¿no? Como uno que es como el más algebraico, que fue el primero que vimos, que es la covarianza de Z con Y, dividido entre la covarianza de Z con X y Y. Y este que es con resultados potenciales, que, o sea, algebraicamente los dos nos dan el mismo número, pero nos ayuda a entender intuitivamente qué estimador causal estamos obteniendo. Y estamos obteniendo un late, no un late. Listo. Ok. Ahora, una cosa también importante es, si este late es relevante desde un punto de vista política pública, depende completamente de cuáles son los compliers. Entonces, esperas, ¿eh? No sé cuándo esperas, pero quiénes son. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la gobierno de la Ciudad de México hizo una campaña y de un dinero si tú vas y te vacunas, eso es un late bien interesante, porque es una población que tú puedes convencer de vacunar. Entonces, como que es una población que a nosotros nos interesa como hacedores de política. Pero si es una población como muy extraña, que tú vas y la buscas, no sé, es como, dices, la gente que el CUR arranca en Z, lo dan una rifa, es como no sé, es como unos compliers muy extraños, ¿sí me entienden? Es como que, no sé, como que aprendemos tanto de eso de toda la población, ¿no? Por el estilo. Es como qué tan relevantes son los compliers, depende mucho pues, de cuáles son los compliers. De a quién mueve el instrumento. Básicamente. Profesor, Sí. en general puedes más o menos ver quiénes son los compañeros, ¿no? Porque tienes datos de la lotería. Bueno, tienes como una parte de la definición, ¿no? ¿O no? Porque no observas el contrafactual de no cada observas persona. el contrafactor, observas si le tocó y si le diste el tratamiento, pero no observas lo otro. Exacto. Entonces no sabes quiénes son los compañeros. Madre mía. O sea, pero no es tan grave. En realidad uno sí puede aprender más cosas. Y si quieren les mando un paper. Pero la verdad es que la álgebra se empieza a poner más y más complicada. Entonces, esto es bonito porque la álgebra es como muy sencilla y muy intuitiva, a mí me parece. Sí. Pero uno sí puede aprender un poquito más de los compliers. Un poquito más. ¿Quiénes son exactamente? No. Pero puedo aprender, por ejemplo, cuál es la distribución de las X de los compliers, o sea, de la edad, o algo por el estilo. Entonces, o sea, aprende cosas. No sabe quién exactamente es, pero dice, bueno, la distribución de los compliers, no sé, va de 15 a 18. Bueno, ya aprendiste algo, no sé. Y está centrado, tiene medio y promedio. O sea, sí puede aprender ciertas cosas. No es todo lo que tú quieres, pero algo. O sea, no exactamente quién es y quién no es, pero pues eso te ayuda a decir más o menos quiénes son, a quién deberías targetear, digamos, para buscar los compliers, ese tipo de cosas. Eso sí se puede. Profe, ¿y qué tanto influye aquí, o sea, un instrumento en términos de sesgo de selección? O sea, porque si le vas a ofrecer dinero a las personas, pues se las vas a ofrecer a las que no tienen dinero o vas a hacer un sesgo ahí. Pues depende, o sea, depende cómo has diseñado el experimento, ¿no? Entonces, si lo diseñaste toda la población, pues no hay sesgo ahí. Pero los compliers, de pronto, son la gente que ese dinero le hace una diferencia. Entonces, ahí va el punto. ¿Quién estás moviendo? Y estás estimando el efecto sobre esas personas. Y si crees que el efecto de esa persona es diferente del resto de la población, no sé. Ahora, otra cosa importante es que noten que, por definición, uno puede tener 2 instrumentos, el mismo tratamiento, y obtener 2 lates diferentes. Y los 2 estudios son causales. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces, no sé, yo digamos puedo tener la vacunación y un agente uso como instrumento. ¿Cuál es la distancia al centro de vacunación? Supongamos por un momento que es un instrumento, que no es. Entonces, ahí obtengo como, ¿quién es la gente que le pongan un centro de vacunación cerca? Hace que se vacune.
y tengo otro que es la lotería del dinero o algo por el estilo, entonces otra gente. Y esos dos cosas me pueden dar, o sea, son causales y pueden ser diferentes. ¿Están de acuerdo o no? Hay una mano blanca, ¿no? Ok, entonces ahora, básicamente para conectar esto con los experimentos, vamos a ver lo que se conoce como imperfect compliance. Básicamente la gente no hace caso al tratamiento que yo le quise dar en el contexto de experimentos. Entonces eso es lo que estamos hablando ahorita. En la mayoría de los experimentos, o sea, los RCTs, no son universalmente adoptados el tratamiento. Yo se lo ofrezco a la gente, pero la gente puede que no lo acepte. ¿Listo? Entonces, el término compliance básicamente es si una persona acepta o toma el tratamiento que se le ofrece. ¿Listo? Entonces, ¿qué? Pues puede haber compliance de ambos lados. Puede que haya gente que le ofrece el tratamiento que decide no tomarlo y gente que no se lo ofrecí y se hace alguna cosa y va y lo logra conseguir. Entonces, supongo que yo randomicé qué colonias van recibiendo la vacuna, pero la gente, hay gente que pues, se la ofrezca o no se vacuna. ¿No? O sea, la gente que se lo ofrecí y me lo tomo. Y hay gente de otra colonia que no se la ofrecí, va y coge el comprobante de domicilio del amigo y va y se vacuna igual. Entonces es una persona que pues se fue y se vacuna igual. Es compliance del, o sea, del control, no le hizo caso. Puede pasar ambas cosas, ¿están de acuerdo o no? Entonces ahora, en jerga de experimentos, uno normalmente distingue entre dos efectos. El intent to treat y el treatment undertreated. Esto es simplemente un lag. Ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Es un local average treatment effect. Lo que pasa es que la gente que hace experimentos, por alguna razón, dentro de economía, a eso le llama el TOT, pero es un lag. ¿Listo? Para que no se confundan. Otra cosa. ¿Dentro de economía? Dentro de economía. O sea, economistas que hacen experimentos le llaman a eso, o sea, en el contexto de experimentos le dicen un treatment undertreated, y gente que no hace experimentos, a la gente que hace label, dice, ah, pero es un lag. Sí, es lo mismo. Y Y el intent to treat ya vamos a ver qué es. Esto básicamente es la forma reducida. tiene que ver con población objetivo o algo así. Más o menos, pero básicamente, o sea, de nuevo, pensemos es, yo ofrezco la vacunación, ¿sí o no? Entonces, el intent to treat, como dice su nombre, es el efecto de intentar tratar, de ofrecerte el tratamiento. Entonces, el efecto de ofrecerte el microcrédito, o ofrecerte la vacunación, o lo que sea, ofrecerte el progreso. Después está la gente que sí lo tomó. Entonces, ofrecértelo, lo vamos a dar como instrumento para quien sí lo tomó o no en la vida final, y eso nos va a estimar un late. Y ese late, la gente le dice el treatment of the treatment. Pero pues, es simplemente ejemplo. Entonces, el intent to treat, vamos a tener acá el instrumento, le vamos a llamar el tratamiento. O sea, ¿te lo ofrecí o no te lo ofrecí? ¿Listo? Entonces, el intent to treat básicamente es cuál es la diferencia entre el Y cuando te ofrezco un tratamiento y el Y cuando no te lo ofrezco. Como Y lo asigné aleatoriamente, eso es causal, ¿no? ¿Están todos de acuerdo conmigo? Ese es sencillísimo. Y no tiene nada que ver. O sea, muy fácil. Ahora, esto básicamente ignora que hay gente que no toma el tratamiento realmente. Y gente que cuando yo le ofrecí el control, va y lo toma, independientemente. Entonces esto está interesante, pero qué tan relevante es depende de la política pública. Entonces, por ejemplo, esto es un muy buen ejemplo. Si yo soy el que hace las vacunas o un medicamento, el que sea, o sea, yo soy el laboratorio, a mí lo que me importa es cuál es el efecto en la gente que sí tomó la vacuna. Para yo escribir en la caja, este medicamento tiene eficacia de tanto por ciento. ¿Están de acuerdo o no? Pero si yo soy el ministro de Salud, a mí el que me importa, o el secretario de Salud que se llama en México, es el intent to treat, el ITT. Es, yo le ofrecí a la gente la vacuna y hay gente que no se la tomó igual. O le doy una droga de cáncer y hay gente que no se la toma todos los días, como dice la cajita, para que tenga la eficacia de la gente que sí la tomó todos los días puntual del 98%, siempre se la toma a veces sí, a veces no, a veces le olvida, a veces a la hora que no es. Entonces es como el intent to treat, es yo ofrecerte algo y tú verás qué haces con ese algo. Entonces, ¿a qué le importa a uno? El late o el treatment undertreated o el tratamiento si le haces caso, o el ITT, depende pues de quién es. ¿Están de acuerdo o no? O sea, el ITT te dice cuál sería el resultado si le haces caso a las intenciones. No, el ITT sí te lo ofrece. Entonces, simplemente yo te ofrecí la droga X para el cáncer o la vacuna, lo que sea,
si tú te la tomaste, digamos, puntualmente o no, o sea, ya para, digamos, para secretarios de salud es muy difícil saberlo. Entonces, ese es el ITT. Si tú hiciste caso y te la tomaste, te la pusiste y todo eso, eso vendría siendo el late o el crimen mutual. Entonces, el ITT siempre va a ser menor que Siempre va a ser. Ya lo vamos a ver periódicamente. ¿Pero qué mide, profe? O sea, ¿cómo? Es ofrecerte un tratamiento. Y para, normalmente desde un punto de vista de política pública es muy relevante. Porque los gobiernos solamente pueden, en la mayoría de los casos, ofrecer. Exactamente. Pueden ofrecer, no sé, la pensión para adultos mayores, pero no te pueden obligar a ir a inscribirte en el padrón. O pueden ofrecerte la vacuna, pero no te pueden obligar a ir a vacunarte. Entonces, desde el punto de vista como de el secretario de salud, o normalmente del gobierno, importa mucho más la intención de ofrecerte, o sea, el ITT, el efecto de ofrecerte. Pero desde el punto de vista del que diseñó el programa, digamos, o la vacuna, importa es cuál es el efecto si te la tomas. Para tú ir a decir, pues, o sea, esto funciona bien si te la tomas. Se consideran las imperfecciones, ¿no? Más o menos el ITT Sí. Considera las imperfecciones del mundo real. Sí. Exactamente. Entonces el IDP es como que te dice el resultado de qué pasa si te ofrecen el tratamiento. Te lo ofrecen y ya, y nada más. Y eso puede ser cero, así tengamos el mejor tratamiento del mundo, si nadie lo toma. Exactamente. Exactamente. Listo. Ahora, el tratamiento de los tratados, que no va a ser un late, simplemente es nomenclatura, es ¿cuál es el valor esperado de Y1? Ojo, te ofrecí el tratamiento y tú le hiciste caso. O sea, eres un complier. Entonces lo recibiste. Menos el valor esperado de Y0, no te ofrecí el tratamiento y tú hiciste caso. O sea, no. Sí, también es 1. Y no te lo tomaste. ¿Sí? No lo tomaste, ¿no? No lo tomaste. O sea, si es como si eres compliant. Exacto. C si eres complier. Entonces, básicamente, o lo puedo empezar de esta manera. Esta C me dice, ¿qué haría la gente si yo le ofrecía el tratamiento? Entonces, los que C vale 1 es que si se lo ofrezco, lo toma. Entonces, esta persona se lo ofrecí, lo tomaría si se lo ofrecí, entonces sí lo toma. Y esta persona no se lo ofrecí, lo tomaría si se lo ofrezco, pero no se lo ofrecí, y entonces, pues es Y0, porque no se puede tratar. Entonces, básicamente, por eso es que es un late. Piensen que es como el efecto promedio sobre la gente que ofrece el tratamiento hace que se trate. Sobre los compliance. ¿Estamos de acuerdo o no? Listo. Muy bien. Creo que ya tengo el álgebra. Entonces, básicamente, voy a hacer el álgebra aquí. Básicamente, hay una relación mecánica entre el ITT y el TOT. ¿Cómo es esa relación? Vamos a hacer el álgebra rápidamente. Básicamente, el ITT, la definición es el valor esperado de Y1 condicional a que te trato, menos el valor esperado de Y0 condicional a que no te trato, ¿sí o no? Ahora, básicamente, yo puedo separar este primer valor de acá, porque no puedo. Básicamente puedo decir, ok, es como que el promedio ponderado de cuánto es Y1 para los compliers y cuánto es Y1 para los no compliers, dentro de los que traté. Entonces, condicional a T, eso lo sigo manteniendo acá, o sea, el rojo pasa a ser el rojo. Todo el mundo está atado, pero hay unos compliers y unos que no. Entonces, los que son compliers, multiplico eso por la fracción de gente que es complier, y por los que no son compliers, por la fracción de gente que no es complier, 1 menos 0. Digamos que ese chiquito es la fracción de compliers. ¿Listo? Y ahora, pues puedo hacer lo mismo para el Y0. Esto debería ser Y0 acá. Perdón. Profe, y los no compliers son, no te ofrecí el tratamiento, no me hiciste caso, pero te di. No me hiciste caso, simplemente. Es la gente que no hace caso al tratamiento. Pero de todos modos tiene el tratamiento. Pues depende de si te lo ofrecí o no te lo ofrecí. O sea, si T1 es igual a 1 y C1 es igual a 0, entonces te ofrece el tratamiento y Exactamente. Tú no le hiciste caso a la dosis o lo que sea. Exacto. O pues no te lo tomaste. O sea, el de la dosis ya es muy complicado. Entonces pensamos simplemente que te lo tomaste o no. Pero o sea, todo esto se extiende. Pero simplemente es más fácil cuando quedan unos y ceros porque la álgebra es muy sencilla. 2 números nomás. Y empieza como muchas dosis, pues todo se complica un poquito más. Listo. Entonces el azul yo lo puedo también separar en lo mismo, ¿no? Es como cuánto es el valor de Y0, los tratados que son compliers, multiplicado por la fracción de compliers, más
la fracción de no compliers por el valor esperado de Y0 para los no compliers de los que no son rotados. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora voy a agrupar, digamos, los que están en la caja amarilla, y eso me va a dar estos de acá. Entonces, es el C factor común de Y1 menos Y0, y agrupo obviamente los que están en la caja azul ahora. Acá. ¿Sí o no? Y entonces ahora es muy importante notar que esto es 0 por la restricción de exclusión. ¿Por qué? Esta es la gente tratada que no toma tratamiento, ¿sí o no? No es compliant. Y esta es la gente que no trato y tampoco toma tratamiento, si se lo ofrezco. Entonces esta gente básicamente no, en realidad real nunca toma tratamiento, entonces eso es 0. ¿No? Serían los patriotas y los hippies, ¿no? No, esto sería los patriotas, si no le sale la balota, si le sale la balota sería de la izquierda, y la de la derecha serían los patriotas si no le sale la balota. Entonces ellos son patriotas, siempre van al ejército, entonces llevan lo mismo. Ok. A ver, otra vez. Porque... Sí. O sea, esto básicamente son los patriotas si le sale la balota. Ok, sí, porque faltan estos uno. Exacto. Bueno, en realidad estos más bien serían los hippies. Son los hippies si le sale la balota. No hacen caso. Claro, sí. Y esos son los hippies si no sale la balota. Entonces, de cualquier manera, no van al ejército. Entonces aparecen. Ya, sí. Entonces, básicamente, y esta parte de arriba, si usted va a ir en la definición, es el TOT. Y está multiplicado por este C. Entonces, básicamente, el ITT es lo mismo que el TOT por la tasa de compliance. Ahora, noten que, a ver si lo tengo. Sí. Vamos a saltarme este. Entonces, uno puede hacer esto con variables instrumentales, básicamente. ¿Cómo? Pensemos que yo tengo el compliance acá, esa es la variable endógena. Si voy o no voy al ejército en la vida real. Tengo el instrumento, que es si salió la balota o no, el tratamiento. ¿Listo? ¿Qué es lo que es aleatorio, no? Yo te ofrezco ir al ejército, ¿no? Digamos, y eso depende de la balota. Entonces ahora, por variables instrumentales, yo puedo estimar esta siguiente regresión que me dice cuál es el efecto ir al ejército de C en Y, pero yo acá pongo C barras, C gorrito, ¿sí o no? Es lo que habíamos hecho en la clase pasada. ¿Listo? Ahora, esto acá, por lo que ya hemos visto, básicamente, ¿qué me da? Me debería dar beta 1, no es beta 1, ¿cuál es? Acabo de hacer. Me falta una regresión acá. Me falta la regresión de Y. Voy a decir alfa 0 más alfa 1 de I más BI. Esa es la forma reducida, ¿sí o no? Y luego lo que hemos dicho es que variables instrumentales, o sea, beta 1 gorro por variables instrumentales, me da básicamente alfa 1 gorro, ¿sí o no? Dividido entre ¿qué? Gamma 1 gorro, tal cual. Y alfa 1 gorro es el ITT, es cuál es el efecto de ofrecer el tratamiento. ¿Están de acuerdo o no? Listo. Y gamma 1 me dice cuál es la fracción de gente que yo logro hacer que cambie su compliance gracias al tratamiento. O sea, es el compliance rate. Entonces, el beta 1, que es el TOT, o el late, ya sabemos que es un late, ¿no? Mayor ITT. Exacto. Porque es una fracción, ¿no? Es básicamente el ITT dividido entre el compliance rate. Pero entonces, ¿por qué es un late? Porque es el efecto promedio sobre la gente que yo induje a tratarse o no. Y eso en la jerga de experimentos se conoce como el treatment on the treatment. Pero pues es lo mismo. El TOT. Listo. Ahora, esto yo lo hice con, estuve como suponiendo siempre, no fui muy claro en la álgebra, que había no compliance solamente de un lado. O sea, solamente podía pasar que la gente que le ofrecía el tratamiento y no lo tomaba. Pero también puede pasar que la gente que no se lo ofrecí y cuando toma, que son los patriotas. Entonces, vamos a saltar esta álgebra, pero básicamente tengo la misma álgebra de antes, el ITT y su relación con el TOT, hay más cosas que son 0, y sigue dando exactamente lo mismo. O sea, sigue dando que el TOT es el ITT sobre el compliance rate, pero esto básicamente es
cuánta gente empuja el tratamiento. Es lo mismo que antes. ¿Están de acuerdo o no? O sea, no cambió nada. Ok. Entonces, recuerden, yo puedo saber cuánto es la fracción de compliers en la población, ¿no? Básicamente miro cuánta gente toma el tratamiento cuando le ofrezco cuando se lo ofrezco y cuánta gente no lo toma cuando no se lo ofrezco, y la diferencia entre esas dos cosas es la gente que está siendo movida porque se lo ofrecía. Pero no puedo saber qué persona es cuál. Y de nuevo, el late puede ser muy interesante si, digamos, ese instrumento es una política real o mueve a gente que nos interesa, o puede ser completamente artificial y ser interesante. Entonces, siempre pregúntense quién, o sea, qué gente movería este instrumento y si esa gente es relevante desde un punto de vista política pública o desde una teoría económica o algo por el estilo. Si la respuesta es no, entonces puede tener un instrumento que cumple con todas las condiciones, pero el late es tan poco interesante que, a menos de que puedan convencer que el late es igual a late, pues no vale la pena. Listo. Entonces ahora, hay una serie de artículos donde Invens y otra gente se pelean con Angus Deaton. Entonces no sabes quién es Angus Deaton, pero él también se ganó el premio Nobel por Development, y él básicamente era como la vieja escuela, o es porque no se ha muerto, la vieja escuela de Development. Entonces es como la gente que presentó como las encuestas de hogares, que eso hace, en los 80, o sea, hace 40 años, era revolucionario. O sea, ir y medir quién es pobre era revolucionario, realmente. Entonces, él realmente pues es como un fundamento, pero a él no le gustan los experimentos. ¿Por qué no le gustan? Porque dicen, ustedes están estimando unos lates, primero que todo, que pueden ser muy artificiales, y dos, son unas poblaciones muy particulares, como Usara en Kenia o algo por el estilo. Entonces Invens tiene esta cita que a mí me parece muy bonita, que dice, reportar el local average treatment effect, el late, solo o en combinación con unos, digamos, con intervalos de confianza, con cuánto es el estimador puntual, está basado en unos supuestos, que son adicionales, que es el de SUDBA, todos esos supuestos, ¿no? Y no está motivado por, digamos, uno tratar de decir que este efecto es el de interés primario, sino más bien es uno llegar y decir como un assessment muy sobrio y decir, no puedo tener estimadores para otras subpoblaciones, o sea, los always takers y los never takers, que sean causales. Pero al menos puedo identificar para qué población estoy estimando una cosa causal. Entonces, básicamente lo que está diciendo no es que me encanten los compliers. Puede que haya situaciones en las que sí, puede que haya situaciones en las que no. Pero es que sobre las otras poblaciones no puedo decir nada. Entonces estoy reportando el late porque al menos estoy pudiendo decir algo. Listo. Esperen, porque me quedan 5 minutos. Quiero gastármelos muy útilmente. Sí, vamos a hacer esto. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo es el late algo interesante? ¿No? O sea, cuando hay unas situaciones como típicas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una randomización de precios y ese rango de precios que estoy randomizando es un rango relevante. O sea, ¿en qué sentido? Pues no sé, digamos, porque esto lo hace, pues si no lo sabían, lo hace Uber, Amazon y todas las empresas tech, Rappi, randomizan los precios todo el tiempo. Pero le ofrecen a uno precios que son como razonables ofrecer. No es que algo que valía, no sé, $1.000.000 lo están vendiendo a 5 pesos. Entonces, en ese caso, digamos, si hago una randomización de precios razonables, no sé, algo vale $10.000 y lo cambio de 9.800 a 10.200, pues digamos, estoy aprendiendo algo sobre la elasticidad de las personas, ¿o no? Que compran el producto. Y con la elasticidad puedo calcular, pues, cómo sacarle más dinero a la gente, ¿no? Pues, con Eco 4, básicamente. Perfecto, súper chévere. Pero si yo hice la randomización de $10.000 a 0, pues los compliance es todo el mundo en ese caso, ¿no? Y estoy aprendiendo muy poquito sobre la elasticidad, que es relevante. Entonces, ¿tienen la diferencia o no? Sí. Listo. Ahora, por ejemplo, muchas veces uno tiene un programa social y lo que está haciendo es expandir la elegibilidad para un programa social. O sea, básicamente dice, ya existe un programa y quiero ver si más gente se une o no.
Entonces uno hace un experimento sobre el margen, o sea, le ofrece gente en el margen. Eso es relevante porque pues, sería el margen en el que uno expandiría el programa. ¿No? ¿Tiene sentido eso? Listo. Por ejemplo, también, y esto es muy común, hay muchas cosas que están disponibles universalmente, incluso el gobierno, muchos programas sociales, pero que la gente no toma. Entonces, el más típico es la pensión para adultos mayores, que es universal, pero no todo el mundo toma. Entonces, se puede preguntar, bueno, ¿qué pasa si el gobierno manda correos o manda en la balota del agua un recordatorio de cómo unirse o algo por el estilo? Pues sería relevante porque es como una política pública. ¿No? ¿Tiene sentido? Entonces, hay un instrumento, pues digamos que eso lo hicimos como un instrumento que mueve a alguna gente a unirse al programa, pero es relevante, estoy como moviendo a la gente que me interesa mover el programa. ¿Cuándo no es relevante? Entonces, por ejemplo, cuando muevo el precio a una cosa que es completamente absurda, o sea, es gratis cuando nunca va a ser gratis, digamos, en la vida. Entonces, como que no estoy aprendiendo nada. Por ejemplo, cuando hago una campaña de promoción para que la gente adquiera un, digamos, o un producto o un programa del gobierno y la hago en una población que es súper artificial, o sea, no es la gente que toma el programa. Entonces, por ejemplo, hago adultos mayores y hago la promoción toda en Polanco. Es como que no sé, eso no... Es una población que no me interesa, o no le interesa a la mayoría de la gente. Y entonces, por ejemplo, también hay muchos casos en los que se utilizan, como uno invita para un instrumento como algo que sea aleatorio, se utilizan eventos de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, terremotos. O explotó el volcán en Mallorca y entonces eso generó cenizas y quiero mirar el efecto de la polución en la ceniza, o sea, de la polución que dejan esas cenizas en la salud. Entonces, como un instrumento combinado con la velocidad del viento, es medio aleatorio. Supongamos que cumple todo. Entonces, ahora, si eso es relevante o no, pues de nuevo depende de la población. Si estoy mirando una población que nunca está expuesta a la polución, eso, por ejemplo, no nos va a decir mucho de cuál es el efecto de la polución en la gente que vive en Ciudad de México. ¿Tiene sentido eso o no? Entonces, de nuevo, todo depende de pues, cuáles son los compliance y cuál es la población con la que ustedes lo quieren comparar. Bueno. Entonces, solamente para acabar, básicamente, ¿cuándo utilizamos variables instrumentales? Básicamente, cuando hay problemas de variables omitidas, porque eso me genera endogeneidad. Cuando hay problemas de medición de error, eso va a aparecer en el examen, ya lo verán, no se preocupen. Cuando hay endogeneidad por, pues digamos, por causalidad reversa, porque las dos cosas se causan mutuamente, o también se puede usar en experimentos cuando hay non-compliance, cuando la gente no le hace caso al tratamiento que yo le asigné. En todos los casos se puede utilizar. Ahora, la verdad es que en la mayoría de los casos que se usan hoy día es en este. Porque encontrar un buen instrumento para alguno de estos, pues digamos, sobre todo de estos casos, es muy difícil. No es que no exista, pero es difícil. O sea, la lotería de Vietnam es un buen, digamos, es un buen caso de algo que sí existió y funcionó y toda la cosa, pero pues no es tan fácil encontrar uno de esos. Ahora, la variable instrumental, pues de nuevo nos permite recobrar ese late, ¿no? Como el efecto de D&Y en una población de compliance. Y la verdad es que la mayoría de los buenos instrumentos, y esto es una cita de Andris y de Kruger, vienen de conocer las instituciones muy bien. O sea, conocer el programa que ustedes están estudiando muy bien, porque es que a uno se le ocurren cuáles son fuentes como aleatorias de, pues como choques aleatorios o lo que sea, que uno puede explotar para usar como instrumentos. Y eso viene pues de entender un problema muy a fondo, de nada más. ¿Os voy a dar un ejemplo? Si se lo ocurre. Sí, no, seguramente sí. O sea, es más fácil pensar en cosas que están mal hechas que en cosas hechas, casi siempre. Pero, o sea, volviendo un poco como a este ejemplo del Comipens. Entonces, si tú entiendes muy bien cómo funciona el algoritmo que asigna escuelas dependiendo de tu puntaje, tú puedes pensar cuáles son buenos instrumentos, en el sentido que cumplan monotipicidad, por ejemplo, y cuáles son malos. Porque entonces, si no entiendes muy bien el contexto, tú dices, no entenderías que ese instrumento hay gente que lo empuja a tomar lo que se le ha asignado y hay gente que la empuja a tomar otra cosa. Entonces, y eso, pues, digamos, sería un error grave. Ahora, por ejemplo, darse cuenta que eso es un algoritmo y que ese algoritmo tiene unos componentes aleatorios, depende de ir a leerse la ley del Compense, literalmente. Entonces, pero eso es todo el tipo de cosas. O, por ejemplo, tengo una ciudad que
Pensémoslo como tesis, es siempre como tesis que dice una estudiante. Hay un estudiante que analizó la reforma educativa de Peña Nieto para su tesis. Entonces, la reforma educativa de Peña Nieto tiene millones de componentes. Hay un componente importante que era que los profesores, para ganar aumento de sus salarios, necesitaban hacer un examen. Y sacabas más de un puntaje, te aumentaban el salario. Y si no, no. Entonces, pensemos que ese puntaje tú lo puedes dar como instrumento sobre si aumentaron el salario o no, y ver cuál es el efecto de un aumento del salario, no sé, en el puntaje de los estudiantes, por ejemplo. Pero no antes puedes hacer eso, si fuiste y leíste la cosa, viste que hay un puntaje arbitrario que es como 100 puntos, y entonces que la persona que sacó 101 y la que sacó 99 es básicamente igual, excepto por esta cosa como media oratoria, y que eso lo puedes usar como instrumento, pero toca ir a leerse la pinche ley de... La reforma anterior. Tal cual. O sea, me ha pasado que ha llegado muchos estudiantes, porque yo hago muchas cosas de educación, que dicen, me gustaría estudiar la reforma educativa de Peña Nieto, y digo, está muy bien, pero es una ley muy grande, y tiene muchas cosas para hacer tesis, pero te toca ir a leer pedazos y entender. Entonces esto empieza a pasar a medida que uno se va especializando, entonces uno se va especializando como en educación, entonces va entendiendo reformas educativas, o en salud, entonces entiende las reformas educativas que ha habido en México, qué cambios hay en la ley, qué gente puede adquirir ciertas cosas que no, así. Pero pues la verdad toca, sí, está difícil. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Cuándo es el examen del 30? Muy bien. Y es... Como el pasado. Yo creo que lo mando el viernes. O sea, es que no he decidido si hacer algo que es mucho más trabajo para mí. Bueno, pero creo que más interesante para ustedes. Es que es mucho más. Pero no hemos visto nada de ¿verdad? No, de esto no. Es que ya no, si te das cuenta, todo lo que hemos visto son regresiones. Sí. Entonces no hay mucho más que ver. Más que pues regresiones. Por lo bien. Exacto, como que ya digamos, ya sabes hacer eso. Sí. Por eso no hemos visto nada. Ok. Sí. Listo. Buenísimo. Entonces, básicamente, para concluir, la próxima clase seguimos con regresión discontinua, que yo creo que va a durar el jueves y el siguiente martes, y acabamos. Ay, profe, una duda. Es que no escuché muy bien, pero entonces va a mandar el examen este viernes. O sea, el taller de preparación del examen, como de la vez pasada. Ah, ok, va. Gracias. Vamos a ver si me da bien. No, yo sí creo. O sea, si no es el viernes, no pasa del martes de la próxima semana. No va a ser mucho más. Entonces, perfecto, pues así quedamos. Y ya, hablamos el jueves. Gracias. Gracias.